Bienvenidos al espacio de coaching con estrategias, en la entrevista en la intimidad del coach, un espacio de conversación, reflexión, donde en cada oportunidad tenemos un invitado de lujo que nos viene a brindar sus caminos, sus elecciones, cómo llegó acá, cómo se ve, cómo crece, y desde ese lugar nos regala este valor de poder aprender y sumar a nuestro camino que hemos elegido. En esta oportunidad tenemos como invitado a Martín Caínzos. Bienvenido, Martín. Bienvenido yo y vos, gracias por invitarme. De nada, un gusto conocernos en este espacio. Te agradezco que me hayas brindado de tu tiempo muy valeroso. Así que vamos a darle contexto, si te parece. Dale, lo que quieras, estoy en tus manos. Dale. Bueno, te invito a presentarte desde el lugar donde elijas para que los que te conozcan un poco más y los que no te conocen te empecemos a conocer. Los que me conocen saben que una de las cosas que más me importa decir de mí es que tengo una familia hermosa. Tengo a mi esposa Gisela y a mis hijos Manuel y Francisco, que son el 90% de mis ganas y de las cosas que hago, y al 10% restante se lo dedico al coaching, aunque en tiempo no es igual, en tiempo es diferente, es al revés, el 90% estoy dedicado al coaching y el 10% a mi familia, pero de un tiempo de mucha calidad y que disfrutamos mucho. Soy coach ontológico, con muchos años de trayectoria, ya más de 20 dedicándome a esto. Una formación que hice casi de casualidad y que terminó copando mi vida por una pasión que me ata al coaching muy fuerte. Me gusta mucho hacer coaching, creo que es muy importante, muy significativo hacer coaching y por eso me dedico a ello y me dedico con mucha pasión, con muchas ganas. Me produce mucha alegría, mucho placer hacer coaching. Y desde ahí hago los aportes que puedo, tanto a la comunidad profesional de coaches, que creo que necesita que los coaches se ocupen de ella para fortalecerla y hacerla crecer, y en mi rol como coach, acompañando a la sociedad en su propio crecimiento y en su desarrollo. Director de Grow Consultora, una empresa que se dedica al desarrollo personal, al desarrollo organizacional y a la formación de coaches, y no sé, y ex jugador de básquet. Muy bien. Tenemos varias cosas en común. Está bueno. Te pregunto en esto que lo escuché que lo largaste así rápidamente, yo voy a frenar un poquito, si vos me permitís, obviamente, en esto, ¿llegué o me formé o elegí de casualidad? Ese casualidad, ¿qué te llevó a hacer? ¿Qué estaba pasando en ese momento que dijiste, estudio coaching, agarro coaching, aprendo coaching? Estaba pasando, a ver, íntimamente lo que estaba pasando era que mi vida se estaba poniendo patas para arriba. Era muy joven, tenía 16 años y mis padres se separaron. Y éramos una familia cuasi perfecta, una familia esa que parecía que no nos íbamos a distanciar nunca como familia, y la separación de mis padres fue un golpe muy fuerte y cambió toda la estructura de lo que yo creía posible o viable en mi vida. De repente todo aquello que pensé que iba a ser no era más. Y en ese momento, siendo bastante chico, empecé a buscar algunas opciones, algunas alternativas que me volvieran a encaminar en el rumbo de mi vivir. Y una de ellas fue el arte. Y por medio del arte, de la actuación, estudiaba actuación, terminé conociendo a Carlos Gandolfo, un director de teatro y un maestro de actuación muy renombrado en Argentina. Y Carlos hablaba raro, nos hacía preguntas raras. Y un día, en cierta confidencialidad o intimidad con Carlos, le pregunté a Carlos por qué hablas tan raro, y me dijo, porque soy coach ontológico. Y en ese momento, ser coach ontológico era algo rarísimo, yo no conocía a nadie. Me causó mucha intriga, lo admiraba mucho a Carlos, y en esa intriga me puse a averiguar qué era el coaching ontológico. Acá en Argentina no se estudiaba coaching ontológico, solo había algunos argentinos que iban a estudiar afuera, a la escuela de Newfield con Rafael Echeverría y Julio Laya, pero algunas de esas personas que iban a estudiar afuera
hacía sus prácticas acá en Argentina. Entonces logré contactarme con esas prácticas, con algo que se llamaban conferencias regionales que se hacían en ese momento. Y ahí conocí un poco la práctica del coaching y desde el momento en que la conocí quedé apasionado y empecé a investigar, a querer más. Cuando hubo una escuela de coaching aquí en Argentina, me puse a estudiar coaching con uno de los primeros graduados de Newfield. Y ahí empezó mi carrera, pero empezó por esa curiosidad de intentar descubrir por qué Carlos, cuando hablaba, nos hacía preguntas o nos decía cosas que a nosotros nos provocaba un cambio de interpretación de lo que estaba sucediendo inmenso y nos permitía hacer cosas que hacía 2 segundos eran imposibles para nosotros, y esto solo ocurría con una conversación. Y ese poder de la conversación me pareció súper valioso. Era como con hacer una pregunta, con decir algo, puedo cambiar tanto la experiencia sobre algo. Y esa fue la motivación que me llevó en gran parte a estudiar coaching y después a enamorarme del coaching. Excelente. Y ahora, para enfocar un poquito más, con tus propias palabras, ¿qué es coaching? ¿Qué es coaching? Yo creo que coaching, con mis propias palabras, no te podría dar como la definición estándar, pero Como vos me gusta, quieras, de última, perdón. me gusta con mis propias palabras. Te quiero contar más mi experiencia del coaching que lo que el coaching es fenomenológicamente. Para mí coaching es una relación, es una forma particular de relacionarnos. Y es una relación que se basa, para mí, en dos principios fundamentales. La curiosidad, por entender cómo el otro crea el mundo que crea en su discurso, en su interpretación, y el compromiso con que esa conversación particular no afecte o limite la posibilidad de alcanzar algunos resultados deseados. Entonces, en esa relación, que para mí es fundamental, que se basa en la confianza, en la legitimación, en el respeto, en la colaboración, y desde esa curiosidad de intentar entender cómo el otro construye la realidad como la construye, se abren espacios de posibilidades nuevas que permiten cambiar un poco mi narrativa de lo que es mi vida o de lo que son mis expectativas o mis experiencias, y crear nuevas posibilidades que, si las recorro, si me atrevo a ir por esas posibilidades, probablemente, muy probablemente, aparezcan resultados diferentes a los que tenía. Y a veces, con un poco de suerte y viento a favor, en esa diferencia aparece el gusto, ¿no? Aparece el resultado esperado. Muy bueno. Ahora te pregunto, suponiendo, corregime, que tenemos conversaciones internas, pensamientos, voces, fantasmas, llamémoslo de la forma que nos conecte un poco más, ¿cuáles son las conversaciones que tenés vos con vos mismo para plantearte cada día, decir, voy a hacer una mejor versión, voy a aumentar, me voy a potenciar? Eh, yo no, a ver, para ser honesto, no ando todos los días preguntándome cómo puedo ser una versión mejor de mí mismo. Quizás no suene muy humilde lo que voy a decir, pero siento que soy la mejor versión que puedo ser en el hoy. No tengo muchas ideas acerca de que quien soy no alcanza en este momento de mi vida. Estoy seguro que no va a alcanzar quien soy para el futuro, y estoy seguro que quien soy no es ni remotamente cercano a quien fui. Pero tengo mucho más foco, mucho más compromiso en estar claro de que la vida que estoy llevando es una vida satisfactoria. Nosotros, yo por lo menos, tengo mucho foco en un concepto que denominamos con mi socio bien vivir. Y bien vivir tiene que ver con eso, no con estar todo el tiempo pensando cómo ser mejor, sino disfrutando de quién sos. Y creo que el disfrute de quién soy me obliga a relacionarme con aspectos de mi cotidianidad que no siempre me relaciono, y al relacionarme con esos aspectos nuevos, indefectiblemente necesito crecer, necesito adaptarme, necesito desarrollarme para dar una mejor respuesta. O sea, para mí el crecimiento personal tiene que ver mucho más con la presencia en el presente que con la idea de una mejor versión de mí en el futuro. Excelente. Y si podríamos hacer un cálculo de tus comienzos, aproximadamente 2 o 3 años que habías empezado,
y el profesional que está siendo hoy. ¿Qué diferencias o similitudes ves entre el Martín y el que está siendo hoy, este Martín? Y al principio yo era muy joven, yo empecé a trabajar de coach a los 18, 19 años. Y yo creo que la diferencia más significativa era que había vivido poca vida, ¿no? Tenía muy poca edad y me habían pasado muy pocas cosas y muchas veces me encontraba hablando con personas. Y en la narrativa del otro, para mí era inconmensurable. Alguien venía y me hablaba de hijos y yo no podía tener ni la más mínima dimensión de lo que era ser padre. Y en algún momento fui padre y no tenía la menor idea de lo que era ser empleador. Y en algún momento fui empleador y no tenía la menor idea de lo que era haber traspasado alguna situación compleja de la vida, o muy pocas. Y creo que mi propio vivir me generó más empatía. Entonces, si vos me preguntás qué diferencia hay entre el Martín del principio y el Martín de hoy, yo creo que la diferencia más significativa es la empatía de tener algunas canas. Esta barba blanca es toda experiencia y esa experiencia te hace más cercano a los otros. Y creo que la gran diferencia fue esa, salirme de la metodología o de la inteligencia teórica o de la aplicación práctica del coaching a encontrarme siendo un coach más sensible de la experiencia de la relación con el otro, de la creación de la relación, de la empatía con lo que al otro le está pasando, con su mundo. Creo que esa es la diferencia más significativa. Hay un montón de diferencias, ¿no? Creo que sé mucho más de coaching que lo que sabía en aquel inicio, pero creo que la más significativa es esto de la empatía. Excelente. En el camino que transitaste y seguís transitando, has tenido seguramente maestros, docentes, formadores, facilitadores. Todos los, ¿Hay algún... ¿Cómo? todos los que pude. Excelente. Entonces va a venir bien muy bien la pregunta. ¿Hay alguna enseñanza, o varias, o las que quieras traer, uno o dos que quieras traer, que vos la tenés frescas como diciendo, no importa cuándo la recibí, la tengo conmigo hoy en día como si lo habría hecho hoy esa capacitación, esa práctica? Sí, muchas. A ver, yo creo en la educación permanente. Eh, lo creo profundamente. De hecho, tengo como la obsesión de todos los años tomar diferentes cursos o capacitaciones para tener horas de aprendizaje en la semana. Estoy, qué sé yo, hoy, por ejemplo, estoy estudiando inglés y estoy estudiando un curso de programación en Python. Que vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver eso con tu vida, con el coaching? Nada, simplemente tenía curiosidad y quería formarme en algún lenguaje alternativo de programación. Eh, Y así hice siempre. Yo me formé como coach en una escuela, terminé esa formación y a los 2 años me formé en otra línea de coaching y terminé esa formación y a los 3 o 4 años estudié en otra carrera, en el ICP. Eh, y cada vez que puedo aprendo y cada vez que me encuentro en algún espacio de aprendizaje, indefectiblemente me encuentro con maestros, uno más interesante que el otro. Creo que tengo esa gran capacidad de captar cuál es la enseñanza que la persona que tengo enfrente me vino a traer. Y tengo cientos de experiencias muy significativas para mí, pero cuando me decís cuál es así como la más recurrente, la que más se viene a mí, fue una experiencia en la cual una coach extraordinaria que amo profundamente, que se llama Eloísa Primavera, de origen brasilero, pero yo siento que es un alma del mundo porque anda viajando por todos lados todo el tiempo, que se dedica mucho a lo que es economías alternativas y el desarrollo de economías solidarias. Eh, yo me acuerdo que ella me preguntó un día cuál era el tamaño de mi mundo. Y yo no entendí bien esa pregunta, porque a priori casi le digo el planeta Tierra, lo cual era bastante infantil, ¿no? Porque era solo situarme en un aspecto geográfico. Y lo que ella me quería preguntar cuando me decía cuál era el tamaño de mi mundo, yo entendí, quizás tiempo después, que era cuántas relaciones de calidad tenía.
¿tá? Y que a mayor cantidad de relaciones de calidad que uno tiene, más fácil le es cualquier cosa que desea en la vida y más grande es el impacto que genera cuando hace lo que hace. Sea lo que fuera que hiciera, ¿no? No es lo mismo hacer algo grandioso solo para tu hogar que hacer algo grandioso para tu comunidad, para tu barrio, para tu país, para tu continente o para el mundo. Y esa es una pregunta que siempre me hago. ¿Cuán grande es el tamaño de mi mundo? ¿Con cuánta gente me relaciono? ¿Cuánta gente lo que hago le es significativo? Y una de las maravillas que tiene el coaching es que cuando vos tenés una conversación de coaching con alguien, vos crees que estás teniendo esa conversación con esa persona, pero en realidad estás teniendo una conversación con el sistema de esa persona, la sociedad de esa persona, el mundo de esa persona. Y cualquier transformación que emerja de una conversación de coaching no impacta sobre esa persona. Esa persona llega a su casa y habla con sus hijos, y sus hijos hablan con sus compañeros, y sus compañeros hablan en clase, y impacta a su profesor, y su profesora llega a su casa y habla con su marido, y hay un mundo quizás que se transformó. Entonces nunca soy bien consciente de cuál es el tamaño de mi mundo, si el que tengo me alcanza, si quiero más, y es una pregunta que me motiva mucho, ¿no? Saber cuál es el tamaño de mi mundo. Muy bueno. Ahora, al revés. Vos, como formador, como facilitador que tenés, digamos, tus alumnos y has formado, ¿hay algo que vos reconozcas, que vos decís, no importa quiénes sean mis estudiantes, encuentro una dinámica que el alumno se encuentra que se traba? Como que es algo general que decís, yo sé que van a tener dificultad en esto, es una aproximada. ¿Encontrás una dinámica o una situación que es recurrente en los alumnos y tenés alguna pauta como decir, les recomiendo o los invito a que se repiensen algo? Sí, de hecho, nosotros dentro del espacio de mi compañía, en nuestra formación de coaching FICO, siempre decimos que en algún momento los alumnos tienen que hacer lo que llamamos un vuelco ontológico. Y ese vuelco ontológico tiene que ver con dejar de entender el coaching para entender el mundo desde la mirada del coaching, desde la filosofía del coaching. Hay un primer impacto que tienen todos los estudiantes de coaching, que cuando escuchan el discurso del coaching, o yo, mi socio, o algún docente de Grow, da algún ejemplo, explica alguna distinción, los alumnos se sorprenden y dicen, wow, qué bárbaro eso. Y al tiempito lo entienden y dicen, ah, mirá, de eso se trataba. Pero tardan un tiempo bastante más significativo en poder vivir el mundo desde ese lugar. Para darte un ejemplo concreto, nosotros en el mundo del coaching hablamos mucho de la importancia de separar los juicios de las afirmaciones, ¿no? Las opiniones, las ideas de los consensos sociales, de las cosas que están dadas. No es lo mismo una persona alta que una persona de 1,83 m. Alta es un juicio, 1,83 m es una afirmación. Esto es fácil de entender, pero es difícil vivir entendiendo tus juicios como juicios y tus afirmaciones como afirmaciones. Y no tener que hacer el trabajo casi mental de decir, ah, no, pará, eso es un juicio. Y cuando lográs darte cuenta de esto, y cuando podés aceptar tus juicios y los demás como juicios, como opiniones, y vivirlos con esa liviandad, la cosa cambia un montón. Ahora, si alguien te da un juicio, o emite un juicio sobre vos, o vos emitís un juicio sobre alguien, y tardás un rato en hacer el mecanismo de, che, no, pará, es un juicio, no es una afirmación, ahí aparecen algunos líos bastante significativos. Esa posibilidad de mirar el mundo desde el paradigma ontológico es, creo, la mayor dificultad que atravesamos todos, porque es un cambio de mindset, un cambio de paradigma muy grande, y es difícil hacer, requiere mucha práctica, requiere muchas horas de estar en la sopa de la ontología para poder nadar cómodamente ahí. Y creo que cuando eso se logra es cuando realmente cambia todo. Y creo que hay gente que no lo logra ni siquiera transcurriendo toda la formación, certificándose y saliendo al mundo del coaching, todavía con muchos costos para dar ese vuelco ontológico al que nosotros nos referimos. Muy bueno. Ahora te invito, llamémoslo un tipo de juego, un tipo de juego. Al principio te presentaste desde un lugar. Ahora te invito a presentarte como si vos fueras un personaje.
de historieta, superhéroe, de telenovela, el que vos elijas o el que vos crees. No es necesario que vos tengas necesidad de elegir algo que hay, podés decir. Yo te pregunto, ¿qué personaje te definís y qué característica posee ese personaje que te definís? Personaje. A ver, ¿qué personaje puedo ser? Hay un personaje que me parece muy simpático y no sé si es una clara expresión de mí mismo, pero creo que algunas cosas en común tenemos, que es Doctor House. No sé si lo viste alguna vez. Sí, la Una serie de serie televisión. de un médico, que era un médico que era muy bueno en lo suyo, claramente, era muy reconocido por lo que hacía, por sus habilidades como médico, pero yo creo que esas habilidades se debían más a su compromiso que a otra cuestión. Y en ese compromiso a veces era medio torpe en el trato, medio, qué sé yo, algo como duro en las relaciones, difícil de relacionarse con el mundo, pero siempre se relacionaba desde un inmenso compromiso y él se basaba siempre en una idea que era como la gente siempre miente. Yo no quiero escuchar lo que me dicen los pacientes, yo quiero saber qué es lo que les pasa. Y yo no creo que mis coaches siempre me mientan, pero sí tengo la sensación de que un poco de eso se trata el juego del coaching, ¿no? Creo que a veces nuestras historias, nuestros cuentos, son de alguna forma una especie de mentira para con nosotros mismos. Y creo que el trabajo del coach es como tomar esas historias y revisarlas, fijarse si no tienen en algún lugar alguna incoherencia, algún juicio infundado, alguna información inválida, si no hay algo en la estructura de esa narrativa que al ser cuestionado, que al ser puesto en tela de juicio, haga que sea necesario reconstruir una narrativa diferente y por lo general más poderosa, porque está más afinada, más ajustada y entonces se puede llegar a una forma de expresarnos o de relacionarnos con el mundo más eficiente. Y me gusta esa idea, ¿no? Me gusta esa idea de andar mirando atentamente las conversaciones que yo tengo y que la gente tiene y desafiarlas, pero amorosamente, ¿no? Desde ese compromiso con, en el caso de Doctor House, sanar, en el caso de Martín, de alcanzar esa idea o esa posibilidad de bien vivir, de estar conforme con quién sos y con lo que haces y estar siendo coherente con eso. Entonces me parece que es eso, un poco... Además también tengo la fama de ser un poco... Siempre a mí me joroban mis queridos, mis amigos y demás, porque dicen que yo nunca caigo bien al principio. Yo no sé por qué, yo me considero un tipo súper macanudo, pero soy medio secote, medio de ir al grano, de preguntar lo que se necesita preguntar, de no dar vueltas, de no poner caramelo en la torta, ¿no? Soy, che, esto. Y siempre dicen, pará, anda más despacio, y quizás en eso me parezco un poco al doctor del bastón. Excelente. Ahora te invito a un viaje, a dos en verdad, pero A ver, estos que ¿a se dónde vamos? pueden. Esto se puede. Vamos a ir primero, vamos, en verdad, medio mal en parte porque te mando a vos solo. Eh, pero te espero que vuelvas. Hay protocolo todo para viajar porque estamos... Totalmente, hay protocolo para viajar, es seguro, es permitido. Un viaje al pasado, a encontrarte con vos mismos en el pasado, en tus comienzos, en tus elecciones, y tendrías la oportunidad de hacer una pregunta, una frase, un consejo, regalarte lo que vos quieras a vos mismo del pasado. O sea, ir al pasado y decir, bueno, tengo una oportunidad de decirme algo en el pasado. ¿Qué es lo que te dirías al Martín del pasado? Y el otro viaje, vamos al revés. Esto ya vamos a necesitar un poco más de imaginación, porque vamos a ir al futuro. Vamos a ir, dijo el mosquito. Vas a ir al futuro, si querés, obviamente, es una invitación. Al futuro, al momento que vos quieras diseñar, y tenés también la misma posibilidad, decirte una frase, una pregunta, una conversación, una duda, un consejo. ¿Qué es lo que te dirías a vos en el pasado y qué es lo que te dirías a vos en el futuro?
Es muy fácil lo que me está pidiendo que haga, porque lo tengo tatuado. Mira, Si fuera el pasado, lo que me recordaría es esta frase de acá, que dice en latín et hoc transit, que en castellano significa algo así como esto también pasará. Creo que siempre creemos que lo que nos pasa es más grande de lo que realmente nos pasa. Y eso nos obliga a tener algunos miedos, a tomar algunas precauciones que por lo general son innecesarias. No digo que no hay que ser cuidadoso en la vida, hay que hacerlo, pero si mirara mi pasado y volviera a elegir o tuviera la posibilidad de rediseñar mi pasado, iría mucho más intrépidamente, correría muchos más riesgos, tomaría muchas más decisiones lanzadas. Por ejemplo, yo tardé cerca de 5 o 6 años en dejar mi profesión, en lo que me dedicaba, para dedicarme de lleno al coaching. Era como un tipo que trabajaba 2 veces por día, hacía mi trabajo de diseñador, de publicista, y cuando lo terminaba le dedicaba horas al coaching, o al revés, si el coaching me tomaba el día, a la noche me quedaba trabajando de publicista. Porque sentía que la publicidad era como mi espacio de seguridad, donde ganaba mi dinero y demás, y creo que si hubiese dedicado el 100% de mi tiempo a la pasión del coaching, hubiese hecho mi carrera mucho más vertiginosa, más rápida, con resultados mucho más rápidos que esos primeros 6 años que estuve dudando entre una y la otra, o sosteniendo una para dedicarle tiempo a la otra después. Entonces, creo que me recordaría mucho esto, de que todo va a pasar, todo. Y incluso si lo que pasa realmente es significativo en tu vida, inmediatamente después sigue el resto de la vida. Y tener esa idea súper clara de esto también pasará, creo que me hubiese gustado tenerla mucho antes de que me la tatué y haber recorrido toda mi vida en esa idea, ¿no? De que las cosas que pasan y que nos dan miedo, que nos atemorizan en algún momento, siempre son más leves de lo que nosotros imaginamos. Y cuando me subo a la nave que me lleva al futuro y me encuentro en el futuro, me repetiría mucho esta otra, que es Nocete Ipsum, también en latín, que significa conócete a ti mismo, que tiene que ver con esta pretensión, no porque haya algo para conocer, sino por estar presente en quién estoy siendo, no como descubriendo un ser esencial en mí, sino como estando muy presente en cómo me relaciono con lo que me está pasando en el ahora, con mi presente, con mis cosas, con esta entrevista, con mi cuerpo, con mi familia, con el clima. Creo que conocerse uno mismo es fundamental para poder tomar elecciones y para poder elegir. Creo que lo único que no me quiero olvidar es de estar presente en conocerme a mí mismo, nunca. excelente. Ahora te pregunto, en esto que vos has transcurrido como estudiante, ¿hay alguna situación, no preguntamos nombres, sino alguna situación pedagógica que vos hayas absorbido, sufrido, vivido y que decís, yo esto no lo repito ni loco? O sea, me parece que me enseñaron de esta forma tan mal o de esta didáctica tan mal que yo cuando ocupo el lugar de formador, algo que tengo claro, esto no lo hago y no lo hagan. ¿Hay algo tal vez que pueda haber pasado? Mira, yo creo que las relaciones humanas son extremadamente complejas. Y siempre digo que, voy a decir una mala palabra, espero que tengas la compasión de aguantarla. Siempre digo, por ejemplo, que ser padre es igual a cagarla. Digo, tarde o temprano alguna macana con tus hijos te vas a mandar. Digo, tus hijos van a necesitar ir al psicólogo, van a decir, ¿por qué mi papá? No importa lo que hagas, así seas el tipo más amoroso. Hoy estaba justo viendo una serie con mi hijo y me tiré encima del sillón, arriba de él, y lo abracé. Y le digo, cuánto amor, ¿no? Con tu padre abrazándote. Y me dice, sí, demasiado abrazo. Y dije, pero la puta no parió. No hay nada que los convenza a estos pibes. Y creo que con la docencia pasa exactamente lo mismo. No creo nunca haberme encontrado con un docente que toda mi experiencia de aprendizaje con él o de relación con él haya sido impecable. Siempre hubo alguna parte, alguna faceta de algún docente mío que odié.
que odié profundamente, que me pareció ingrata, descuidada, siempre, en algún momento. Puedo nombrarte grandes maestros que tuve que la primera clase me dejaron esperando media hora y ya solo esa espera me pareció una falta de respeto abismal, y cuando el docente entró por la puerta mi cara era horrible, como diciendo, ¿con qué autoridad vos me vas a hablar? Y terminó siendo una persona muy significativa en mi vida después de haber llegado sistemáticamente tarde a cada clase, porque el tipo tenía la impuntualidad como regla. Pero yo creo que lo valioso no es preguntarnos cuáles son las experiencias ingratas en la relación de aprendizaje, sino poner el foco en cuál es el valor que te vas a llevar de esa relación, qué es lo que esa persona te va a enseñar. Y nunca, 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 jamás en mi vida me pasó encontrarme con alguien en una posición de docencia, en alguna posición de maestro, de aprendizaje para conmigo, que yo no me pudiera llevar un valor. Sí podemos imaginarnos como una escala y decir que algunas personas del 1 al 10 fueron un 9 de valor y un 1 de malas experiencias o de situaciones no tan gratas, y otras fueron 9 de malas experiencias, pero 1 de gran valor. Y en esa escala creo que está el talento del docente, ¿no? En saber adecuarse a sus alumnos y a las experiencias y necesidades de sus alumnos para que la mayor cantidad de experiencias sean valiosas, pero creo que es imposible y creo que es hasta ingenuamente pensado de parte de uno que uno puede ser el docente perfecto para alguien. Tengo una historia que siempre cuento que me causa muchas gracias. Un día estábamos haciendo una apertura de nuestra formación de FICO y había como 50, 60 personas, no me acuerdo, en una sala, y al final de todo había una chica, y yo uso anteojos habitualmente, me los saco por coqueto cuando tengo entrevistas con Alexis de por ahí, pero en la sala estaba sin anteojos y la chica que estaba en el fondo de la sala, yo no le veo el nombre, le digo, discúlpame mi amor, no te escuché, ¿me puedes decir otra vez? Y la señora me mira y me dice, yo no soy tu amor. Disculpa, no veo tu nombre, no sé quién sos. ¿Me podés repetir la pregunta? Disculpa por lo de mi amor. Dijo, no te disculpo. Y me volvió a hacer la pregunta, pero al otro día no volvió a la formación. Calculo indignada por mi amor. Y yo puedo entender que no haya sido la expresión más adecuada, pero también creo que en el contexto en el que fue dicha no afectaba tanto como para cortar una relación que recién estaba empezando, pero para ella sí, y probablemente si escucha esta entrevista piense, sí, fui yo y fuiste un desubicado, y se perdió todo el resto del valor que había en mí para con ella, y mi compromiso con su educación y su formación. Entonces, creo que esto va a pasar inevitablemente, creo que todos los docentes que nos encontremos, todos los maestros que nos encontremos, algunas sombras van a tener. Creo que es decisión del alumno darse cuenta si se va a quedar enganchado en esa sombra o si se va a comprometer con la luz que ese docente o ese maestro tiene para ofrecerle. Creo que mientras más mejoramos nuestra condición de alumnos, más fácil nos es encontrarnos con cualquier persona y preguntarnos qué puedo aprender de él, en lugar de mirar sus falencias, sus errores, sus sombras, sus incompetencias. Y lamentablemente, para terminar de contestar tu pregunta, creo que en nuestro sistema educativo, formal, informal, hay muchas falencias y hay mucha gente que trabaja desde la voluntad de hacerlo, pero no desde las competencias de hacerlo. Entonces me ha tocado, siendo una persona que se forma permanentemente, encontrarme con muchos docentes con muchísimas carencias, y eso no está bueno, pero siempre mi compromiso fue en distinguir o llevarme o sacarle más provecho a cuáles son sus luces. Nada, creo que te pasará a vos con tus hijos, a mí me pasa ahora con la educación online, es buenísimo tener la posibilidad de escuchar las clases de los profesores. Y a veces me pasa que estando escuchando alguna clase de mi hijo, escucho algunas barbaridades de los docentes que son fuertes. Es como, che, pará, acá hay que intervenir de alguna manera. Y después hablo con mi hijo y le digo, bueno, mirá, el profe dijo esto, pero a mí me parece tal cosa. Y mi hijo me puede llegar a decir algo así como, bueno, pero entonces mi profesor no sabe nada. Le digo, no, debe saber un montón de cosas, pero justo con ese saber en particular yo lo cuestiono y quizás vos también o no.
pero me parece que tu foco no está en quejarte de lo que el profe se equivocó o no compartís de él, sino en ver cuáles son las virtudes o los talentos o las luces que él te puede regalar. Digo, si vos pones tu foco ahí, vas a disfrutar mucho más de tu clase, vas a disfrutar mucho más de tu profe y demás. Es difícil, es una gran pregunta, pero creo que una forma de resolverla tiene que ver con esto que te estoy diciendo, con el compromiso del alumno, del aprendiz, en querer llevarse lo mejor de lo que el docente le pueda dar y no pretender que el docente, por su rol de docente, es perfecto o no puede equivocarse. Excelente. Otra pregunta que se escucha en muchas oportunidades en los pasillos. Los coach no dan consejos. Escucho, en algunos pasillos sí, en otros no, con más. Sí. ¿Qué sentido te hace esta frase, los coach no dan consejos? Yo creo que es una frase muy polémica que tiene su lado positivo. ¿Tá? Si vos me preguntás a qué se dedica un coach, y la respuesta es a dar consejos, yo te digo, no, yo soy coach, no hago eso, no soy un aconsejador profesional. Ni tengo el compromiso o la voluntad de dar consejos en una sesión de coaching. Ni siquiera en la formación que hice como coach, lo que aprendí fue alguna metodología para aconsejar al otro. ¿Tá? Entonces yo creo que no es propio de la práctica del coaching dar consejos, porque no es como si yo te dijera, los carpinteros no sueldan metal. No, los carpinteros no sueldan metal, quizás sí, quizás el tipo sabe soldar, tiene una soldadora en la casa y suelda de vez en cuando, pero claro, como carpintero se dedica a la madera, no al metal. Y lo que aprendió como carpintero habla de la madera, no del metal, pero eso no implica que no sepa soldar. Entonces, pensar que un coach no da consejos es medio, de alguna manera, absurdo. Yo como coach doy consejos, como persona doy consejos, como ser humano, como padre doy consejos, como marido doy consejos. Pero no es propio de la práctica del coaching. Ahora, ese del coach no da consejos a veces se lleva al contexto de la conversación de coaching, y es, el coach no da consejos. Pará, no sé, depende de la conversación. Digo, yo cuando saludo a mi coaching, no lo saludo como coach, lo saludo como ser humano. ¿Y cómo saludo a un coach? ¿Con un contrato, con un acuerdo de coaching o con un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? ¿O estás bien? ¿Tenés buena conexión a internet para tener una sesión? Digo, hay algunas preguntas propias del espacio de coaching que no son dentro de la práctica del coaching. Y en ese mismo sentido, si mi coachee cuando se está por ir de mi sesión me dice, estoy por llegar tarde, ¿vos sabés si me conviene tomarme el subte o el colectivo? Y quizás yo sea capaz de aconsejarlo si tengo una experiencia similar y parecida, diciéndole, mirá, me parece que con el subte vas a llegar más tarde, lo cual sería un consejo, estaría dado dentro de la práctica de coaching, y para mí no tendría nada de malo, pero el problema de eso es que el coach, que el coachee, mi cliente, escuche que porque yo soy su coach, al decirle que tiene que tomarse un subte, esa sea la única opción a tomar y la tome por mi decir y no por su elección. Creo que esa frase del coach no da consejos tiene más que ver con hacerse cargo de eso, ¿no? Con cuál es la posición del coach, que no se refiere a alguien que tiene ciertas competencias para dar consejos sobre la vida de los demás. Y si se mantiene claro eso, no hay problema. Ahora, en el trato humano hay un montón de circunstancias en las que puedes dar un consejo. A mí me pasa que trabajo mucho, por ejemplo, en el ámbito de las organizaciones, en el liderazgo de gerentes, o en la gestión de personas, o en la capacitación dentro del ámbito de las organizaciones. Y por supuesto que a un montón de clientes míos, en miles de circunstancias, se les ocurre hacerme preguntas, no como su coach, sino como alguien que tiene mucha experiencia en el ámbito organizacional y que ha acompañado a cientos de líderes en procesos de liderazgo, en llevar adelante proyectos, y me hacen alguna pregunta que quizás yo estoy en condiciones de contestar y tranquilamente la contesto, pero eso no lo hago desde mi rol como coach. Y eso es lo fundamental, el poder separar cuál es la idea del rol como coach, cuál es el sentido del rol como coach, a cuál es la relación y la conversación y toda la complejidad que una conversación tiene. Los coaches damos consejos, sí, no es propio de la profesión dar consejos, claro que no. Yo creo que esa sería la respuesta más correcta. Excelente. Bueno, nos quedan dos preguntitas, así ya vamos redondeando, cerrando. La penúltima es un cambio de roles. Te invito a un cambio de roles. Imagínate que el entrevistador sos Yo vos. soy el entrevistador. Sí.
Pero hay una trampita que me gusta decir a mí, que también seguís siendo el entrevistado. Ok, no es un cambio de roles, es una apropiación de roles. Me quedo con todos los roles yo. Yo soy el público, aplaudo. Para que vean como que, para que no me borro. ¿Qué pregunta te harías a vos mismo que te invite a otra cosa? A otra cosa que te guste, a otra cosa que te lleve a otro lugar, que te permita verte, que te gustaría preguntarte. A ver. Yo estoy ahora como medio atrapado en mis conversaciones o la conversación que más me está dando vueltas últimamente. Tiene que ver con esta situación de la pandemia que estamos viviendo y demás, ¿no? Y demás tiene que ver con todas las implicancias sociales que la pandemia están haciendo quizás más visibles que en otros momentos, ¿no? Que tiene que ver con las situaciones sociopolíticas, con las relaciones en la sociedad, con las brechas en la sociedad, con los chicos al colegio, los chicos no al colegio, la vacuna sí, la vacuna no, el gobierno bueno, el gobierno malo, el que hagamos la vida de todos los días, el quedémonos en casa. Y me cuesta mucho distinguir cuál es la posición correcta a tomar, ¿no? Entonces, la preguntaría que me haría es, ¿cómo puedo contribuir a, a que este bien vivir no sea personal, sino sea social? ¿Cómo hacemos para pasarla mejor en estas épocas? Y la contribución mía parece pasarla mejor. Esa es la pregunta que me haría, es ¿qué puedes hacer, Martín, vos en estos tiempos tan particulares que nos está tocando vivir para mejorar la calidad de vida? Y si tuviera que responderla, creo que tiene que ver con agrandar el tamaño de mi mundo, ¿no? Con poder hacer públicas algunas prácticas o poder dar algunos mensajes o algunas ideas que cree que puedan aportar un valor de reflexión o de toma de conciencia o de acción al resto de la gente. Acabo de empezar justo hoy, casualidad es esto de que hayamos armado esta entrevista para este día, una serie de posts en las redes sociales que todavía no termino de entender, ni sé bien cómo manejarme en ellas, pero que tiene que ver con hacer preguntas poderosas. Entonces todos los lunes voy a hacer algunas preguntas que yo llamo preguntas transformadoras. Alguna pregunta en general, la de hoy tuvo que ver con el lenguaje, si creías que el lenguaje definía tu manera de mirar el mundo. Y los jueves voy a hacer un vivo hablando y reflexionando sobre eso. Y creo que esto tiene que ver un poco, la motivación de esto tiene que ver con la respuesta a esa pregunta que recién me invitaste a hacerme, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir a que estemos un poco mejor? Y yo creo que haciendo estas preguntas, invitando a reflexionar sobre estas preguntas que voy a hacer todas las semanas y haciendo estos vivos donde cuente mi reflexión acerca de esa pregunta y por qué yo sí creo que el lenguaje que tenemos define nuestra forma de apreciar el mundo. Yo creo que quizás alguien escuche esos vivos o esos posts de Instagram y de redes sociales y decidan modificar un poco su lenguaje al respecto de alguna experiencia que está viviendo y entonces vivirlo diferente. Así de simple. Creo que eso es. Excelente. Parecería que usted me leyó la hoja también porque la última pregunta era esta. ¿Qué ¿Cuál? pregunta? Te invito, esta es la última, te invito, si querés obviamente, a que regales una pregunta para los que miren el video, que los invite a ellos a replantearse estas cosas. Si querés mantener la pregunta que habías dicho, no mantenés, si querés decir otra, pero te invito a cerrar con esto. Una pregunta, decimos en el coaching que una pregunta es más poderosa que una respuesta. ¿Qué pregunta le regalarías a los que están, a los que mirarán el video? Yo creo que iría por esa, ¿no? Es la pregunta de la semana para mí. ¿Es tu lenguaje define tu mundo?
Y ahí va a abrir un montón de preguntas, qué es el lenguaje, qué es definir, si definir es determinar, o si hay alguna diferencia ahí, o cuántos lenguajes tengo, o por qué el lenguaje define mi mundo. Y creo que empezar a hacernos esa pregunta es súper importante, y empezar a darnos cuenta de que si hay algún aspecto de nuestro mundo que mucho no nos gusta, quizás transformando nuestro lenguaje, con todo lo que eso significa, podamos también de alguna manera ser inferencia en el cambio de ese mundo que estamos interpretando, que estamos viviendo. Así que, ¿tu lenguaje define tu mundo? Esa es la pregunta. Excelente. Mi nombre es Alexis Kadenowski. Muchísimas gracias, Martín, por tu generosidad, por brindarnos, por regalarnos este espacio de aprendizaje. Muchas gracias. Un placer, me sentí muy cómodo y la pasé bien. Gracias a vos por invitarme. Gracias.